Estamos en el inicio de una nueva serie. We're in the beginning of a new series. Tuvimos la introducción esta mañana. We had the introduction this morning. Tienen que buscar por favor esa prédica en internet, You need to please look for this message online porque es la introducción a lo que voy a estar compartiendo en este momento. because it's the introduction to what I'm sharing today. Igual no se sienta que va a estar perdido, Don't feel like you're going to be lost. no sienta que no está conectado con lo que está pasando aquí. Don't feel like you're not connected with what's happening here. Simplemente lo que pasó en la primera sesión Simply just what happened in the first session. es una herramienta más para la edificación del mensaje de Dios. It's another tool to be able to edify the message of God. Pero ustedes vienen en este día para una porción poderosa. But you've come to a very powerful portion this morning. Es hermoso porque esta fue la primera serie que nosotros predicamos como Arde. This is beautiful because it's the very first series that we preached as Arde. Empecé a recibir diseños en el 2008. I started to receive designs in 2008. Yo no entendía por qué estaba recibiendo esta palabra. I didn't understand why I was receiving this Yo word. simplemente era un pastor de I jóvenes just simply was a pastor of youth que predicaba una vez al mes that preached once a month. y yo le decía al Señor, ¿por qué me estás dando tanto? And I said, Lord, why are you giving me so much? Y lo que pude entender And what I could understand, prácticamente 2 años después practically 2 years later, era que el Señor quería levantar su iglesia, was that the Lord wanted to raise up his church que tenía una plataforma del Espíritu that had a platform of the Holy Spirit que él había decidido llamarle Arde that he decided to call Arde, y que había sonado la trompeta and that the trumpet had been sound, para que el remanente se uniera so that the remnant would unite. y nos empezáramos a conectar no solamente en la ciudad de Miami, And we could Florida, connect not just in the city of Miami, Florida, sino que también con el remanente en las naciones. but also with the remnant in the nations. Y por eso es que estamos unidos, And that's why we're united, porque hemos visto en el Espíritu because we've seen in the Spirit el propósito de lo que Dios quiere hacer hoy. the purpose of what God wants to do today. Dios quiere hacer algo hoy con su iglesia. God wants to do something today with his church. Hay una iglesia que quieren hacer There's a church that wants to be y born, nosotros queremos hacer parte de ese llamado and we profético. want to be part of this prophetic call. Cuando era el momento de predicar por primera vez When it was the moment to preach for the first time en la sala de mi casa, in the living room of my house, no sabía quién iba a llegar, I didn't know who was going to come. solamente sabía que había un mensaje dado por Dios I just knew that there was a message given by God, y que mi esposa, mi familia y yo habíamos decidido obedecer. and that my wife and my family decided to obey. A partir de ahí And from there, empezó un fuego a crecer a fire began to grow, y entendimos and we que el understood, Espíritu Santo empezó a convocar a muchos and that the Holy Spirit started to call many para hacer parte de su mover, to be part of his move, en lo que yo creo que nosotros estamos todos comprometidos. and what I believe that we're all committed to. Nosotros no solamente somos personas individuales, We're not just individual persons, nosotros representamos una generación. we represent a generation. Todos los que estamos aquí Everyone who's here representamos esa generación. represents this generation. Quiere decir que nuestra vida This means that our life no está solamente marcada por nuestro tiempo natural en is la not tierra. just marked by our natural time here on earth. Nuestra vida está marcada por nuestros antecesores, Our life is marked by our ancestors, por nosotros by us, y por nuestros hijos. and our children. Yo creo que nosotros pudiéramos abarcar una visión divina I believe that we could start a divine vision en un marco de 100 años. in a series of 100 years, in a lapse of 100 Yo le years. pedí al Espíritu Santo I asked the Holy Spirit poder vivir 100 años. to be able to live 100 years. Porque siento que tenemos 100 años para marcar la historia. Because I believe that we have 100 years to mark history. Pero para poder vivir 100 años, But to be able to live 100 years, eso es tema de otro tipo de prédica. but this is another type of message, Necesitamos empezar a vivir ciertos cambios. we need to live certain changes. Porque pues si vivimos de una forma desordenada, Because if we live in a disorganized way, nos alimentamos sin límites and we feed ourselves with y no limits, tenemos cuidado de nuestro and cuerpo, we're not taking care of our body, el edificio no va a aguantar 100. the building is not going to handle it. Yo no tengo control sobre el tiempo que voy a vivir. I don't have control over the time that I'm going to live. Solamente Dios sabe el tiempo que Él nos concedió a cada uno de nosotros estar en la tierra. Only God knows the time that He gives to each one of us here on earth. Pero sí tengo la oportunidad de decidir But I have the opportunity to decide cómo alimentar el templo, how I feed the temple, que somos nosotros, that's us, para poder alargar en lo natural lo que más podamos nuestro paso por la tierra. to be able to lengthen the time that we do have here on Así earth. que diga esta mañana, So say this morning, 100 años para cambiar la historia. 100 years to change history.
Sabe, conocemos tanta gente que no quiere vivir. We know so many people that don't want to live. Hay tanta gente que está en esta vida esperando la muerte. There's so many people here on earth that are just waiting for death. Que están profetizando que ya son sus últimos días. They're already prophesying that it's their last days. Porque están hablando desde un punto de sus circunstancias. Because they're speaking from a place of their circumstance. Es por el dolor, por lo que están viviendo. It's because of the pain that they're living. Pero cuando uno se conecta con el propósito de Dios, But when someone connects with the purpose of God, ahí ya todo empieza a cambiar. everything starts to change. Tú empiezas a vivir tu matrimonio centrado en Él. You start to live your marriage centered in Tú Him. empiezas a criar tus hijos pensando en You Él. start to raise your children Tú thinking in empiezas Him. a manejar tus finanzas centradas en You Cristo. start managing your finances Y centered todo in empieza a ser Christ. transformado. And everything starts to be Y tú transformed. empiezas a visualizar el plan de Dios sobre tu vida. You start to visualize the plan of God over your life. Porque todo lo que está en las manos de Dios, Because everything that's in the hands of God, considero yo que es el plan sabio de Dios sobre nosotros. I consider this the wise plan of God over us. Cuando nosotros lo visualizamos de esa forma, When we visualize it this way, para nosotros 100 años no van a ser suficientes then 100 years for us is not going to be para enough. poder bajar todos los diseños que están en el Padre To be able to bring down all the designs that are y in the para Father, poder plasmar todo lo que Él quiere en nuestra and to generación. be able to play everything that He wants for our generation. Diga esta mañana, Say this morning, mi trabajo my job es generacional. is generational. Diga, la iglesia The church es generacional. is generational. Diga, voy a tener mentalidad generacional. Say that I'm going to have a mentality of generations. Pero para tener esa mentalidad, But to be able to have this mentality, nosotros debemos empezar a vivir sin temor. we should start to live without fear. Debemos de ser sanados, We should be able to be ser healed, liberados. to be freed. Debemos de tener un encuentro con el reino de Dios. We need to have an encounter with the kingdom of God. Estas fueron las cosas And these were the things con las cuales la iglesia primera for which the first church, se empezó a encontrar. they started to find. Por supuesto que esta serie está inspirada en el libro de los Hechos, This series is inspired in the book of Acts. porque el libro de los Hechos no es un libro histórico. Because the book of Acts is not a historic book. Es un libro que relata el inicio de la iglesia, It's a book that shares the beginning of the church, pero también es un libro profético para la iglesia de hoy. but it's also a prophetic book for the church today. Y yo hago parte de ese remanente. And I am part of this remnant. Yo quiero bajar los diseños del I want to Padre. bring down the designs of the Yo Father. quiero que como iglesia manifestemos su I diseño. want us as a church to manifest His design. Necesitamos entonces ser liberados, And so we need to be delivered. ser sanados, We need to be healed experimentar sus and milagros, experience His miracles. tomar su visión. To take His vision. Y esto fue lo que la iglesia primera empezó a experimentar. And this is what the first church started to experience. Sanidades, Healing, milagros, miracles, prodigios, signs, señales y maravillas signs and wonders que expresaban la naturaleza de un Dios grande. that express the greatness of a wonderful God. Una iglesia que era entendida, A church that was understood, no una iglesia que era sorprendida. not a church that was No se surprised. sorprendían con lo que Dios hacía. They weren't surprised by what God did. Ellos se maravillaban de lo que Dios They hacía, marveled at what God did porque conocían y estaban conectados con su naturaleza. because they knew and they were connected to His nature. Nosotros en este tiempo And so us, in this time, nos vamos a preparar como we're iglesia going to prepare as a church para maravillarnos to marvel con lo que Él va a hacer. of what He's going Porque to no do. es la estrategia de un hombre, Because it's not the strategy no of a es un man. plan empresarial, It's not a business plan. no es por manipulación, It's not manipulation. es el Espíritu Santo en medio de It's the nosotros, Spirit amongst us, moviéndose en libertad, moving in freedom, trayendo sus diseños, bringing His designs, expresando su naturaleza. expressing His Y nature. nosotros simplemente vamos a estar caminando, And we simply just are going to walk, alabando, worshiping, adorando, praising, profetizando prophesying, y visualizando and visualizing lo que Dios quiere hacer. what God wants to do. Una iglesia entendida A church that's understood es una iglesia que se ha conectado con la esencia de Cristo, or that has understanding is a church that's connected porque with His essence. nosotros somos el cuerpo Because we're the body y Él es la cabeza. and He's the head. ¿Cómo puede el cuerpo How can the body caminar sin cabeza? walk without a head? Yo diría que hay muchas iglesias estilo zombie. I would say that there's many churches that have a style of a zombie. Están caminando en sus propias fuerzas. They're walking in their own strength. Se olvidaron de la dirección del Espíritu They Santo forgot the direction of the Holy y Spirit. se olvidaron que Cristo es la cabeza del And they ministerio. forgot that
Christ is the head of the Los church. hombres han empezado a tomar la posición de Cristo. Men and women have taken the position of Christ. Y el pueblo ha reconocido la posición de los And hombres so the people have recognized it as más que la posición del the Señor. position of man more than the position of God. Y nosotros tenemos que alinearnos And we need to align a lo que Dios quiere hacer. to what God wants to do. No quiere decir que no caminemos en orden, It doesn't mean that we don't walk in order, pero nosotros hemos renunciado a los métodos. but we renounce the methods. Hemos renunciado a las estrategias de hombres. We renounce the strategies of man. Hemos renunciado al humanismo en la iglesia. We've renounced the humanism in the church. Porque queremos manejar la iglesia Because we want to handle the church como si fuera una industria de crecimiento. as if it was a growth industry, Como si fuera para multiplicarnos. as if it was to multiply Si ves us. como esos sistemas de niveles, You see, it's like those systems of donde el levels. que alimenta 10 Well, whoever brings in 10 tendrá que terminar alimentando 20 will need to keep feeding on the y next empieza 20. un proceso de And so competencia then it's a process of competition para saber quién es el que más discípulos tiene, to be able to see who has the most para disciples, saber quién es el que más dinero da, the one who has the most, gives the most money, y nosotros nos resistimos a modelos humanos. and we don't resist these human models. Humanismo en la iglesia, Humanism in the church, secularismo en la iglesia. secularism in the church. Nosotros tenemos que entender We need to understand que la iglesia that the church es un organismo vivo is a living organism. y nosotros simplemente nos unimos a la vida del Espíritu. And we simply need to come in alignment with the life of the Spirit. Yo no quiero ser parte de una iglesia empresarial, I don't want to be part of a business church de una iglesia que está organizada, or a church that's organized, que está dividida, that's que divided, está that sectorizada. has sectors. No, yo quiero ser parte de una comunidad, No, I want to be part of a community, la comunidad de Dios, the community of God, la comunidad del the Espíritu, community of the Spirit, donde abunda la armonía, where there's harmony that's abounding, la honra, honor, el amor, love, no donde lo que más figura es la estructura. not the one that most shows off the structure. La iglesia que quieren The hacer church that wants to be born no puede estar enfocada en el stage, cannot be focused on the stage. no puede estar enfocada en las It luces, cannot be focused on the lights. no puede estar centralizada en el predicador o It los can't predicadores. be centralized in the preachers. La vida de Cristo es la que se tiene que expresar en The esa life of comunidad. Christ is the one that needs to Dios shine. está llamando un remanente God is calling a remnant que se conecte con la esencia, that connects with the essence, que se conecte con la verdad. that connects with the truth. Eso es lo que va a atraer los This jóvenes. is what's going to bring the youth. Mire a su alrededor, Look around you. mire quién está a su lado. Look who's beside Si you. ve que hay tantos jóvenes a su You alrededor, see there's so many youthful porque people around algunos you. de nuestros niños Why is it? Because we have children. están más conectados con lo que está pasando aquí Why are our children more connected to what's happening que here muchos de los papás. than many of the parents? Hay niños que están aquí There's children that are here que la tienen clara con arde, that are clear with Arde, que están entendidos, that they're que understanding, están en la visión. they're in the vision. No es que nosotros no somos iglesia de It's adultos, that we're not a church of adults. nosotros somos iglesia de niños. We're a church of children. Ustedes vinieron a que nosotros los cuidemos You came here for us to take care of you. mientras nosotros estamos entrenando la nueva While generación, we're training the new el generation, remanente, the remnant, los que van a conmover las those naciones, who are going to move the los que nations, se van a encender those who are going to burn, y van a traer la transformación to light sobre on nuestras fire, ciudades, transformation over los our que cities, van a llenar los those continentes who are going to fill the de la continents gloria de with Dios. the glory of God. Yo no estoy hablando en mis propias I'm not palabras, speaking my words yo today. estoy hablando en el I'm Espíritu, speaking in the Spirit. porque estamos accionando una Because we're generación acting in a generation que va a traer una that's transformación. going to bring a transformation, Nosotros dejamos de escuchar a Dios and we stop listening to y God, empezamos a ver lo que Él quiere and hacer. let's start seeing what He No wants se to trata do. solo de lo que oímos, It's not just about what we se hear. trata de lo que vemos. It has to do with what we see. Y entonces cuando nosotros vemos And so when we see, es que podemos entrar. that's when we can enter. Si usted no ve la puerta, If you don't see the door, usted no puede entrar. you can't go through the Pero door. cuando usted ve la puerta, But when you see the door, sabe hacia dónde tiene que you ir, know where you're going. sabe cuál es el camino. You know what the way Y is. entonces empieza a vivir el reino de And Dios. so we start to live the kingdom of God. ¿Pueden imaginarse algo? Can you imagine something? ¿Pueden imaginarse esta iglesia de los hechos? Can you imagine this church of the Después de Acts? haber sido entrenada por Jesús, After having been trained by Jesus, después de haber vivido el dolor de verlo crucificado, after having lived the pain of seeing Him sin crucified, entender muchas de las cosas que Él les había predicado. without even understanding many of the things that He Porque yo preached. puedo estar aquí hablando por semanas, Because I could be here speaking for weeks, pero solamente el Espíritu Santo es el que va a poder traer revelación.
revelación. only the Holy Spirit can bring Yo puedo revelation. tener claro lo que estoy ministrando, I can have clear what I'm ministering, pero solamente el Espíritu Santo es el que puede ayudarnos a entender but only the Holy Spirit can lo help que us Él quiere understand decir. what He wants Yo to puedo say. estar dando un mensaje I could be given a message, y el Espíritu Santo dándote tu propio mensaje, and the Holy Spirit giving His own porque message, solamente Él tiene esa capacidad because He's the only one that has this capacity, de que podamos recibir that we can receive la porción de Dios the portion of God que Él tiene para that nosotros. He has for us. Estas serán semanas These will be weeks para despojarnos to take off de vestiduras religiosas, old religious de clothing, todo lo que el hombre ha intentado imponer en everything that nosotros, man has tried to put y over nos us. vamos a empezar a revestir del And we're- diseño original. We're going to start to dress Nos ourselves with vamos the a original volver a design. revestir de la esencia. We're going to come back and get Nos vamos dressed a in this, conectar con su with esencia. this essence. Vamos a volver a la We're going fuente to come back and connect y vamos a empezar a with His recibir essence and to the source. directamente de Cristo We're going to start living directly from el Christ, alimento que Él tiene para su the iglesia food hoy. that He has for His church today. Pretendemos con este mensaje And so let's, with this message, alcanzar algunos reach corazones, some hearts, llegar al remanente, to reach the remnant, para que esta generación so that this generation tenga herramientas will have tools de lo que realmente es iglesia. of what really the Porque church, iglesia no es lo que hemos estado viendo. because the church isn't what we've been seeing. Iglesia no es la fachada de las redes sociales. Church is not the image that you see on social media. Iglesia no es lo que dicen los logotipos. Church is not what logo says. No es lo que representan las grandes It's personalidades. not what the big personalities represent. La iglesia es la humildad Church is humility, de conectarse con el Señor, to connect with the Lord, de reconocer nuestra dependencia de Él to recognize our dependence on y Him, empezarnos a reunir and to start to unite, para orar, to come together, to pray, para orar, para ayunar, to fast, para adorar a Dios, to worship God, para depender los unos de los otros. to depend on each other. Las reuniones serán And importantes, so the meetings will be las important. canciones serán The importantes, songs will be los important. momentos de participación y de impartición de la palabra serán The importantes, moments to participate and impart the word of God will be important, pero no podemos permitir but we cannot allow que las formas that the ways, hagan que el aroma that the aroma y el perfume de Cristo and the perfume of Christ se desprenda de nosotros. to come off of us. La iglesia tiene que oler a Cristo. The church needs to smell like Christ. La iglesia que quieren hacer tiene un olor The church that wants to be born has a smell, y es un olor fragante, and it's a fragrant smell. es un aroma It's an agradable. aroma that's nice. Que no se trata de los muchos perfumes que nosotros aquí It's representamos, not about the many perfumes that we each represent, sino el perfume de Cristo rather the perfume of Christ derramado en medio de nosotros, poured out amongst us, que nos conecta con la esencia del trono that connects us with the essence of y the que nos throne, empieza a acercar a corazones that starts to bring our y a hearts personas que están entre nosotros. to Him and that's around us. Pero puede ver a esos discípulos But you can see His disciples después de haber visto a Jesús after having crucificado. seen Jesus crucified. Él viene He comes después de 3 días, after 3 days. viene con los discípulos He comes with His disciples, y por 40 días camina con ellos. and for 40 days walks with them. 3 días donde ellos no estaban esperando que eso pasara. 3 days they didn't expect this to Él happen. pudo haber dicho en uno de sus He sermones: could have said in one of His messages, yo soy la resurrección y la vida. I'm the resurrection and the life, Pero ellos no entendían but they didn't understand hasta que en ese tercer día until that third day, llega Jesucristo Jesus Christ con comes señales del with sacrificio signs of sacrifice, y todos pueden ver a su Señor and everyone can see their Lord resucitado en gloria, resurrected in glory, comiendo con ellos, eating with them, tocándolos a ellos touching them, y dándoles la revelación que les faltaba. and giving the revelation that they lacked. Ya le habían traicionado, They already ya betrayed Him. algunos ya le habían traicionado, Some of them already betrayed Him. otros le habían negado, Others denied Him. pero cuando lo ven, But when they saw Him, entra en uno, it came into entra en one, nosotros came into us, una convicción a conviction de que el que murió that the one who died resucitó. resurrected. Y aun si nosotros morimos, And even if we die, seremos resucitados we will en be Él. resurrected in Por Him. eso el Evangelio se propagó. And that's why the gospel began to Esa es take, la razón por take la off. cual la iglesia se encendió. and that's why the church started to burn. La iglesia comenzó a arder The church started to burn porque había una convicción because there was a conviction que el mensaje era real. that the message was
was real. El mensaje es real. The message is real. Dígale a la persona que está al lado, Tell your neighbor. ese mensaje es real. This message is real. Cristo vive. Christ lives. Cristo es la resurrección. Christ is the resurrection. Cristo es la vida. Christ is the life. Quien cree en Él Whoever believes in no him morirá will jamás. never die. ¿A quién iremos, Señor? Who will we go to Como iglesia, as a church si solo tú tienes palabras de vida if eterna. only you have eternal words of life? Eso es lo que trajo un cambio de mentalidad en la iglesia. And this is what brought a change in mentality in the Eso es lo church. que trajo un crecimiento en los This apóstoles. is what brought growth in the apostles. Porque los apóstoles habían sido nombrados, Because the apostles were already named, pero appointed. eran como niños de pecho, But they were like children who were still on the breast, asustados y temerosos. scared. Tenían un mensaje, They had a message, pero el mensaje no era maduro. but the message wasn't mature yet. Hace 8 años yo prediqué esto por primera 8 vez. years ago, I preached this for the first time. Un mensaje de Dios, A message of God. un mensaje confrontativo. A message that confronted. La energía, la pasión y la fuerza con la que yo predicaba era diferente. The energy and the passion for which I preached was different. Entiendo yo que era una transición en los aires espirituales de la ciudad. I understand there was a transition in the spiritual airs of the city. Yo no solamente estaba predicando, I wasn't just preaching, estaba plantando una palabra en los aires I was planting a message in the que iba a air traer una transformación a la ciudad. that would bring a transformation in the city. Porque no es lo que yo imparto, Because it's not what I es lo que impart, Dios hace. it's what God does. Es volver a conectarnos con su esencia. It's connecting with His essence Que el again. Señor te permita ver la iglesia como realmente es. May the Lord allow you to see the church really how it No is. con la fachada Not with this y image con el maquillaje or the makeup que los hombres han puesto. that men and women have put. Porque la iglesia es como un adolescente Because the church is like a young de person, 10, 11 o 12 an años adolescent, que se pone la falda más corta de lo que debería that puts llevarla, the shortest skirt that they shouldn't put, que se pinta los labios más fuerte de lo que debería de that they put tenerlos, lipstick on stronger than they should, que se echa tanto that maquillaje they put on so much makeup que ha perdido la verdadera esencia, that they've lost the true essence, que ha perdido su naturaleza, that they've lost their own nature, que ha perdido la hermosura de su that santidad. they've lost the beauty of their Y holiness. nosotros necesitamos conectarnos otra vez con la simpleza, And we need to connect again with the con la humildad de simplicity, Cristo, with the humility of con Christ, su amor. with His love. Necesitamos conectarnos con la verdadera naturaleza de Dios, We need to connect with the true nature of God, representada en Cristo Jesús. represented in Christ Jesus. Necesitamos ser una iglesia We need to be a church que esté dispuesta a vivir that's willing to live hasta las últimas consecuencias. even to the ultimate Necesitamos consequences. preparar a nuestros hijos, We need to prepare our porque children muchos de ellos serán perseguidos. because many of them will be Muchos de persecuted. ellos intentarán ser callados. Many of them will be tried to be Quizás quieted. nuestros nietos, Maybe our quizás nuestros grandchildren. bisnietos. Maybe our great Pero grandchildren. cuando eso venga, But when this comes, nosotros vamos a estar listos, we'll be ready. porque la iglesia Because the church caminará sin temor. We'll walk without Si fear. pudiéramos poner un título al mensaje de hoy, If we could put a message on this, put a title on this message today, sería la iglesia de los hechos, it would be the church of the Acts, volviendo a la esencia, coming back to the essence, sin temor. without fear. Vamos a la palabra de Let's go to Dios. the Word of God. Les comparto de Hechos 1 del 3 al 5. I'm sharing from Acts 1, 3 to 5. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Jesús subió a los cielos. Jesus went to the heavens. Jesús volvió al Padre, Jesus went to the Father porque delegó el mensaje en la iglesia, because he delegated a message to the porque church. delegó el mensaje en nosotros. Because he delegated the message to us. Jesús mismo está presente en medio de nosotros, Jesus was present with por us medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Jesús mismo habita en medio de nosotros, Jesus himself habitates amongst gracias a la us presencia del Espíritu thanks de to the Holy Dios. Spirit of God. La palabra de Dios es contundente.
The word of God is powerful. La iglesia que quiere nacer The church that wants to be born debe ser pura y sin mancha. should be pure and without stain. Volvemos a la pureza. Let's come back to this Nos purity. descontaminamos del pecado. Let's not be contaminated Nos with sin. descontaminamos de la Let's maldad. not be contaminated with evil. Nos descontaminamos del humanismo. Let's detox from humanitism. Y nos conectamos una vez más con la sencillez, And let's be connected again with Con His su hermosura, simplicity, with His beauty, con su verdad. with His truth. Porque Dios no puede ser encapsulado. Because God cannot be encapsulated. La iglesia encapsuló la vida de Cristo. The church encapsulated the life of Le dio Christ. forma, They gave him le dio color, a le dio shape, nombre. a color, a name, le llamó denominación. and they called it a denomination. Y cuando le llamamos denominación, And when we call it denomination, esto se convirtió en algo abominable. and this turned into something abominable, Porque entró un espíritu because then a spirit came in llamado religiosidad called religion, y revistió la iglesia and it redressed the church de lo que no tendría que haber sido revestida nunca. for which they never needed to be clothed in. Dejó las vestiduras de Cristo They left the clothing of y Christ se revistió con la estructura de los and they hombres clothed themselves with the structure of para man poderla encapsular. to be able to encapsulate. La iglesia necesita volver entonces al diseño original, The church needs to come back then to the original design of God, porque la vida de Cristo no puede ser encapsulada. because the life of Christ cannot be encapsulated. Debemos ser la iglesia que habita en el lugar alto. We should be the church that habitates in the high place. Debemos de ser la iglesia que vuelve a la oración. We should be the church that comes back to prayer. Aquella iglesia que quiere atraer la presencia de The Dios. church that wants to bring the presence of God. No la iglesia que quiere atraer miembros. Not the church that wants to attract members. Renunciamos a hacer cosas We renounce doing things para atraer gente. to attract people. Nosotros queremos hacerlo todo We want to do everything para atraer la presencia de Dios, to attract the presence of God, para podernos deleitar con Él. to be able to delight ourselves in Si el Him. fuego se hace, If the fire is la made, gente va a ser atraída por el people will be fuego. attracted by the fire. Pero muchos ministros hoy en día But many ministers today son como malabaristas. are like No saben qué hacer, jugglers. They don't know what to do. no saben cómo hablar, They don't know how to speak. no saben qué presentar, They don't know what to no saben present. qué decir, They don't know what to no say. saben cómo They moverse, don't know how to move porque quieren llamar la atención de los hombres. because they want to call the attention of No man. más malabarismo. They no more juggling. Nosotros necesitamos expresar We need to express quiénes somos en who Cristo. we are in Christ. Cuando alguien expresa a Cristo, When someone expresses Christ, la iglesia se va a dar cuenta. the church is going to La realize. iglesia se va a sentir atraída The church is going to y feel va a decir, yo attracted. quiero de esa porción. And it's going to say, I want quiero that del portion. Cristo que Él I want manifiesta. Christ that they're Yo quiero de lo manifesting. que Él I want porta. what they have. Renunciamos en este We lugar. renounce in this place. Hay gente en las naciones que está renunciando The people of the nations a manifestar la religiosidad, who are wanting to manifest a hacer religion, cosas por agradarle a los otros. to do things to please themselves. Hacemos todo por agradarlo a Él And we do everything to please Him. y nos conectamos con la fuente. And we connect with the source. Nuestro enfoque no son las Our personas, focus is not the people, es crear una habitación. it's to create a habitation. Que este sea un hogar para Dios, May this be a home for God, donde Él pueda reposar, where He can rest, donde Él pueda habitar, where He can en habitate, donde Él se pueda deleitar. where He can delight. Y así venga el más ateo, And even if the most satanic person, the biggest unbeliever, and satanic too, yeah, but all of them, anyone, se encuentren con la presencia de they Dios, find themselves with the presence con of la God, gloria de Dios, The glory of God. con el Cristo resucitado. with the risen Christ, Un lugar que sea confortable para a todos, place that's comfortable for everyone, pero principalmente para Él. but firstly for Porque Him, si Él se siente bien, because if He feels good, todos vamos a disfrutar. all going to enjoy. Yo sé que hay religiosos I know that there are que religious no les va a people. interesar esto. It's not going to be interested Hay in gente this. que va a rechazar el I mensaje. know there's people going to reject Hay this gente que message. nos va a amar There's people who are not. y hay gente que nos va a odiar. There's people who are going to love us. There's Pero people a who are gonna hate Cristo us. vamos a agradar, But we're going to please Christ. porque ese es nuestro corazón Because this is our heart. y esa es nuestra And pasión. this is our passion. De que tenemos que estar convencidos What do we need to be convinced of? de la resurrección, Of the resurrection. del reino de Dios, Of the kingdom of God. del poder del Espíritu The Santo, power of the Holy Spirit.
Pero es que tristemente nosotros solamente hablamos de resurrección But sadly, we only speak of resurrection cuando estamos en la tradición que impuso la iglesia tradicional, is when we're in this tradition that put the traditional church, que es domingo de resurrección. which is the day of resurrection. Ahí predicamos el mensaje de la And so resurrección. there we preach the Y message of algunos de ustedes se resurrection. sienten en domingo de resurrección And that's when you sit in the day of porque resurrection. están contaminados de la Because religiosidad. they're contaminated with the message. Jesucristo es la verdad, Jesus Christ is es el the camino way, the truth, y es la vida. and the life. Necesitamos conectarnos con la We resurrección, need to connect ourselves with resurrection, con el reino de Dios with the kingdom of y God, con el poder del Espíritu and with Santo. the power of the Holy Porque el Spirit. Espíritu Santo Because the Holy es Spirit poderoso, is powerful, está en medio de and He's nosotros around us, y disponible para cada uno de and He's nosotros. available to each one of us. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, versículo 1 al 4. verse 1 through 4. La iglesia que quieren The hacer. church that wants to be born. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as Aquí the es el Spirit momento de la enabled them. activación, And this is the moment of activation, donde el mensaje se iba a hacer vida, where the message is going to come donde el life, poder de Dios iba a empezar a fluir a través de su where iglesia, the power of God is going to flow through His church, donde el mensaje no podía ser encapsulado, where the message cannot be el encapsulated. mensaje era transformado The message was transformed para que todos los corazones so that every heart pudieran recibir could receive con su propio entendimiento with their own understanding lo que Dios quería what hablarles. God wanted to speak to them. Hace muchos años Some years ago, vino un profeta sobre mi a vida prophet came over my life. y él dijo sobre este servidor: He said over this servant, te doy el lenguaje de esta generación. I give you the language of this generation. Cuando yo recibí esa When palabra, I received this word, yo pensaba que se trataba de idiomas. I thought it was about language. Dije, voy a aprender perfecto inglés, I said, I'm going to learn perfect English, portugués. Portuguese. Cualquier idioma no va a ser problema para que yo pueda predicar la palabra de Dios. Any language is not going to be a difficulty for me to preach the word Pero of eso God. es verlo de forma But natural. this was saying it in a natural Es way. como tratar de tomar este pasaje It's like trying to take this y passage pelearnos por cómo estaban hablando en las nuevas and to lenguas. fight about how they were speaking in Si new estaban tongues. hablando en el idioma del If Espíritu they're talking in the language of the Spirit, o si estaban hablando en un lenguaje exactamente arameo o cualquier or otro if they were judío, speaking a very exact language, según like la región del que estaba escuchando. depending on the region they were speaking. No nos diluyamos por allí. Let's not go that way. Tenemos que ser una iglesia del Espíritu, We need to be a church of the Spirit. entendida. Understand. No tenemos por qué ver understanding. las cosas de forma We don't natural. need to see things in a natural way. Algunos hasta inglés terminarán hablando, Some of us will end up speaking even English. pero muchas veces tendremos que expresarnos en el lenguaje del Espíritu, But many times we need to express ourselves con in the language of sonidos the Spirit. indecibles, inexpresables, With sounds that are inexpressible. pero que transforman But atmósferas transforms an y atmosphere. transforman las personas. And it transforms people. Entendí entonces con el paso del tiempo So I understood with time going by que el lenguaje que él me that the entregaba language that he gave me era conectarme con el corazón de las was personas to connect myself with the heart para of que people, nos pudiéramos identificar, so that we could identify each other. para que el Señor daba una gracia And so the Lord gave a grace que no tenía que ver con mis estudios, that didn't have to do with my studies, que no tenía que ver con mi carisma. didn't have to do with my charisma. Yo no sé si a este punto de la predicación usted ya se dio I cuenta don't know if you realize from this point of the que yo no message soy tan excelente
excelente predicador como algunos that pensaban, I'm not the most excellent preacher like many que mis thought, primeros minutos son de tartamudo tipo that my Moisés, first minutes are stuttering like Moses. pero que poco a poco el corazón de este hombre se va But little encendiendo by little, this heart of this man para starts predicar la palabra de Dios. to burn, to be able to preach Y the word puedo of God. tartamudear, And so I might stutter, pero en estas palabras but in these words, hay una capacidad para encender los there's a corazones capacity to que set hearts on solamente el fire Espíritu Santo puede that only the hacer. Holy Spirit can do. No se trata de elocuencia, It's not about no eloquence. se trata de la It's not presentación, about the presentation. no se trata de malabarismo espiritual. It's not about juggling. I need to learn that word. La vida de Cristo en medio de The nosotros. life of Christ amidst us. La capacidad para anunciar el mensaje de las buenas nuevas. The capacity to give the message El Espíritu Santo está empoderando a muchos de los que están aquí of the good news. The Holy Spirit is para ser empowering any of us here influyentes, to be influential. para que sepan hablar a esta So that you generación. know how to speak to this generation. Porque el Espíritu Santo no es algo. Because the Holy Spirit isn't something. El Espíritu Santo es Dios mismo. The Holy Spirit is God Es Himself. quien nos dirige. He's the one who leads Es us. quien nos muestra. He's the one that shows Por us. eso hay gente que no entiende las decisiones que ustedes tomaron, That's why many people don't understand the decisions pero you fueron made. necesarias But it was necessary para conectarse con la vida del cuerpo, to connect with the body no of con Christ. estructura, Not with structures, no con hacer por hacer. not with just doing to do. Manifestamos su esencia. We manifest His essence. Somos su iglesia, We're His church. somos su cuerpo. We're His body. Caminamos en la dirección que la cabeza camina We walk in the direction that the head y walks. manifestamos el reino de Dios en medio de And we nosotros. manifest the kingdom of God around us. Este es un llamado profético This is a prophetic call en este tiempo in this time para que seamos la iglesia de los hechos, so that we're the church of Acts. para que Él sea quien nos dirija. So He's the one that leads. Será un tiempo para ser renovados, It will be a time where we're renewed. será un tiempo para ser It's despertados, a time where we'll be awakened. será un tiempo para ser refrescados It's a time when we'll be refreshed. y será un tiempo de intensa búsqueda And a time of intense seeking. para que el Espíritu Santo de Dios So that the Holy Spirit of God tome su lugar, takes His place. habite en medio de He nosotros dwells amidst us. y nosotros podamos salir de la cápsula And we can come out of this capsule en la que está nuestra vida. for which our lives are in. ¿Qué es lo que yo quiero decirte? What do I want to tell you? Muchas veces las circunstancias de nuestra vida Many times in the circumstances of our life, nos empiezan a desviar de los propósitos eternos. we start to move away from the purposes Las of God. cosas naturales The natural things nos pueden sacar fácilmente de lo que Dios quiere can hacer. take us easily out of what God wants to do. Se acerca fin de mes. And so the end of the month comes. Tenemos que pagar la renta. We need to pay for the rent. Tenemos que pagar los servicios. We need to pay for the La services, luz, the light, el agua. the water. Tenemos que hacer mercado. We need to go to the supermarket. Y nuestra vida empieza a girar en lo natural. And so then our life starts to move around what's natural. Diga, yo soy hijo de Dios. Say, I am a child of God. Nosotros somos hijos de Dios. We're children of God. Nuestra vida no puede girar en torno de lo Our natural. life cannot go around what's Lo natural. The natural natural se tiene que alinear needs to align por nuestra porción espiritual. to our spiritual portion. Lo que Dios nos ha dado What God has given us trae transformación a lo natural. brings transformation Si to the nosotros natural. nos enfocamos en lo If we natural, focus in the natural, entonces la vida del Espíritu no va a poder fluir. then the life of the Spirit will not be able to Pero flow. cuando nosotros entramos en una dependencia But when we enter into a dependence completa del Espíritu Santo, completely on the Holy Spirit, empieza un proceso de a transformación, process of transformation de begins, sanidad, of healing. de alineamiento, of alignment. empieza un despertar There's an awakening. y empieza la vida de Cristo a And the life fluir of en medio de Christ nosotros. starts to flow. Empezamos a oler We su start to perfume. smell His perfume. Empezamos a oler, a tener su aroma. We start to have His aroma. No se trata solamente de lo que hueles en ella, It's not about what you smell in se her. trata de lo que tú también portas. It's about what you No also una carry. iglesia dominguera It's not a Sunday church que solamente cumple con su sesión de hora y media cada that domingo, just accomplish it or does their 1 hour and a half. sino a una week, iglesia que está despierta but a church that's awake 24/7, 24/7, conectada con la fuente, connected with the source, siguiendo su diseño, following His design, viviendo en su propósito. living in His purpose. Que el corazón de la iglesia lata, That the heart of the church sea beats, latiendo como el corazón de Dios. beating with the heart of God. La iglesia empezó a experimentar The muchas church cosas. started to experience many things. Empezó a experimentar milagros. Started to experience miracles.
miracles, sanidades. healings. Las cosas eran visibles. Things were visible. Lo que pasaba era visible. What was happening was Lo que visible. Dios va a hacer y está haciendo aquí tiene que ser visible. What God is doing and what He's going to do needs to No be podemos visible. simplemente tener We mensajes can't just simply have messages para expresar quién es to Él. express who He is. Tenemos que generar We need to ambientes generate para ser como atmosphere Él to be es like He is y manifestar su and gloria. to manifest His glory. Hechos 3:6 dice, Acts 3:6 says, es cuando el mendigo cojo es sanado. Él llama la atención de los discípulos. it's when the begging lame person started to call the attention of the disciples. No tengo plata ni oro, Says- declaró Pedro, Silver or gold I do not have, said Peter, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. He jumped to his feet and began to walk. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, When all the people saw him walking and praising God, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate Se, called Beautiful. se llenaron de admiración And they were filled with wonder y asombro and amazement por lo que había ocurrido. at what had happened to him. Cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a mover en medio de When the nosotros, Holy Spirit of God starts to move around us, empezamos a ver su poder en acción. we start to see His power in action. Hay personas que pueden llegar medio cojas a la There's iglesia. people who might come a little lame to church. No me confunda. Don't confuse. Usted puede entrar en sus propios pies, You could come on your own 2 no feet parecer que está torcido, and not seem like you're pero tener un fuerte golpe en sus coyunturas but really have a strong hitting y entrar a medias, in your joints and come in no entrar derecho delante de Dios. and not come in straight before God. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit empieza a hacer su obra starts to do His work para que por su poder so that by His power nosotros podamos ser sanados. we can be healed. No podemos estar mendigando, We can't be begging. no podemos estar pidiendo lo que nosotros queremos. We can't be asking for what we want. Nosotros tenemos que expectar la sanidad de We need Dios. to expect the healing of Nuestras God. expectativas están en lo Our natural. expectations are on natural things. Arregla mi vida, To fix my life, arregla mi esposo, to fix my arregla husband, mi esposa, to fix my arregla wife, mis hijos, to fix my paga mi children, renta, to pay for my paga rent, mis biles. pay my bills. Y pensamos que Dios está para las cosas circunstanciales. And we think that God's all about the circumstantial things. Por eso la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios That's why the Word of God says, seek first the kingdom y of su God justicia. and His justice. Entonces and His todo lo righteousness, demás será and everything añadido. else will be added on. La iglesia que quieren hacer es entendida en esto. The church that wants to be born understands this. Es entendida en buscar primeramente el reino de Dios. They understand that it's to seek first Yo the no kingdom of voy God. a ir tras migajas I'm not going to go behind crumbs cuando hay un altar de Dios que se está when levantando. there's an altar of God that's being raised up. Las migajas no me van a poder traer a Dios. Crumbs are not going to be able to attract me to El God. reino va a traer toda la plenitud de lo que The necesito. kingdom is going to attract the Yo fullness of profetizo en everything este I need. And I tiempo prophesy in this que te time vuelves a enfocar, that you come back que to te vuelves a focusing, alinear. that you come back to Tu aligning. tiempo será para Él. Your time will be Tus for Him. pensamientos serán Your para thoughts will be Él. for Him. Las circunstancias no te van a The seguir oprimiendo. circumstances will not keep oppressing Los you. vacíos no te van a seguir The atormentando. lack and the emptiness will not Vas keep a volver al tormenting you. original. You'll start to come back Vas to a the volver original, al diseño. to the design. Vas a volver a hacer las cosas como cuando las hacías You're going to antes. come back to doing the things you did at Cuando the no first. buscabas reconocimiento. And when you sought out reconciliation. Cuando no buscabas finanzas. When you didn't seek finances. Cuando no lo hacías por When you apariencia. didn't do it for appearance. Cuando estabas dispuesto a hacer lo que otros no querían hacer. When you were willing to do what others wouldn't do.
Porque entendías que servías a Dios. Because you understood you serve God. Porque entendías que servías a Cristo. Because you understood you serve Christ. Sacamos la iglesia We take out the church de la estructura. from the structure. Sacamos la iglesia We take the church de la out plataforma of the platform. y empezamos a ver el And reino. we start to see the kingdom. Empezamos a tener mentalidad de We reino. start to have a mentality of La kingdom. visión de Dios sobre The nosotros. vision of God over us. La iglesia que quieren hacer The church that wants to be born no se puede enfocar cannot focus en lo que la gente dice que quiere recibir, on what people say they want to receive, como si esto se tratara de un restaurante as if this was a restaurant donde nosotros podemos pedir una where carta we can ask for something y escoger lo que queremos and comer. choose whatever we want to eat. Ay, háblame de negocios. Oh, speak to me of business. Ay, háblame de Oh, matrimonio. speak to me about marriage. Ay, hoy siento que me hables de mis hijos. Oh, please speak to me about my children. Pastor, háblame de identidad. Pastor, speak to me about identity. Pueden abrir el app de la iglesia You can open the app of the y church escogen el tipo de mensaje que quieren and choose the escuchar. message you want. Eso es satánico. This is satanic. Nosotros no podemos poner en la gente la responsabilidad de lo que tienen que oír. We cannot put on people the responsibility of what they should Espíritu be Santo de hearing. Dios. Holy Spirit of God. Con temor de Dios te pido With fear of God, I que ask me des un mensaje para la that congregación. you give me a message for the Tengo congregation. temor y temblor de predicar la I palabra. have fear to preach the word of God. Dime qué tengo que edificar. But tell me what I need to Dime edify. sobre qué tengo que hablar Tell me what I need to build para que upon la gente se pueda so identificar, that people can identify. no con lo que quieren comer, Not with what they want to eat, sino con lo que Dios les quiere nutrir, rather what God wants para to que bring la as iglesia nutrition. sea So transformada, that the church will be transformed. para que sea un organismo vivo, So that it'll be a living organism. no una estructura de marketing. Not an organism of Nosotros no marketing. somos Structure una of marketing. estructura para marketing. We're not a structure for marketing. No somos Amway, We're not Amway. no somos Herbalife, We're not Herbalife. no somos We're not. cadenas. We're not chains. No buscamos generar por We're multiplicación not natural. seeking to generate for multiplication. Queremos that comes in a alimentarnos de la natural vida way. de Cristo We want to be fed by the y life dar of Christ. conforme a la gracia And according to the grace, lo que hemos recibido. to give according to Damos what we por receive. gracia lo que recibimos por gracia. To give by grace what we receive by Y grace. entonces las And sanidades, so then healing, las liberaciones, The deliverances, los milagros, the miracles, las maravillas the wonders, se van a empezar a they're manifestar. going to start to manifest. El reino de las tinieblas tendrá que The retroceder. kingdom of darkness will need to ¿Qué es lo back que up. estoy hablando aquí? What am I speaking Durante estos años here? That through these years, yo he visto matrimonios que ya no tenían I've posibilidades seen marriages that have no ser possibility reavivados por el Espíritu to be Santo. revived by the Holy Spirit. Yo he visto gente que no tenía ni dónde caerse muerta I've had people who there wasn't even a ser place for them to fall prosperada dead, por Dios. to be raised up by God. Yo he visto sanidades. I've seen healing. Yo mismo salí del pozo de la muerte y de la desesperación. Even myself have come from a hole of desperation and death. Y Dios ha empezado And God has started a renovar, to renew, a alimentar, to feed, como si en medio de un desierto as if I was in the middle comenzaran a of the desert. fluir ríos, There are rivers that started to flow. ríos de agua viva. Rivers Y nosotros of living water. empezamos a conectarnos con la And we fuente start to connect ourselves y a to dar the por source. gracia And to give by grace lo que recibimos por what gracia. we've received by grace. ¿Sabe? Esta sanidad You know, this healing llevó a la cárcel a Pedro y a Juan, brought to jail Peter and Paul. pero la I'm opresión, sorry, Peter and John. la But opresión the oppression fue la oportunidad perfecta was the perfect opportunity para que ellos pudieran predicar en todas las so that esferas. they could preach in any atmosphere. Muchas cosas de las que nosotros podemos vivir o Many pasar things that we can live se convierten en la chance oportunidad perfecta will turn into a perfect para opportunity que nosotros podamos predicar de Cristo. so that we can preach Christ. Porque Dios es el encargado de manifestar en nosotros. Because God is in charge of La manifesting vida in de us Cristo. the life of Christ. Yo no sé qué estás pasando. I don't know what you're going through. Yo no sé cuál es tu situación. I don't know what your situation is. No tengo nada de brujo. I don't have anything. That witch? Brujo. Like bruja. No soy un adivino. Right. Wizard, yeah. Soy un No. profeta de Dios. I'm a prophet of God. Oh, I'm not a fortune teller. Yeah. Okay. I'm a prophet of God. I'm a prophet of God. Good. Y estoy manifestando las verdades que están en el corazón de And I'm Dios. manifesting the truths that are in the heart of God. Pero la circunstancia que tú estás viviendo But the circumstance you're living
no es para detenerte, is not to detain you. no es para matar la vida de It's Cristo. not to kill the life of Christ. Él está alimentando tu testimonio He's feeding your testimony para que Él se lleve la gloria, so that He can carry the para que Él se glory, lleve el reconocimiento, so that He takes the recognition, para que a través de ti so that through you, otros puedan encontrar el camino. others can find the way. Hay una diferencia There's a difference en aquellas personas between those people que deciden por sí mismas that decide for themselves hacer crecer su testimonio. to have their testimony No grow. le ayude a Dios. Don't help God. Usted no necesita pecar más. You don't need to sin anymore. Usted no necesita fallar más. You don't need to fail anymore. Usted no necesita ensuciarse más. You don't need to socialize anymore. Dígale al de lado, fue suficiente. Fue suficiente. Oh, Yo you le digo a don't mis need to get dirty pastores, anymore. fue It suficiente, was fue enough. It suficiente. was enough. No es necesario alimentarlo más, We don't need to grow this anymore. pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit, se va a valer de situaciones He's going to evaluate situations para traer más to transformación, bring more transformation, para traer más pureza, to bring more purity, para traer libertad, to bring freedom, para traer bring transformación. transformation. Oh. Necesitamos ser la iglesia de los hechos. We need to be the church in Acts. Necesitamos unirnos a los creyentes We need to unite ourselves with believers para manifestar el diseño de Dios. to manifest the design of God. Un versículo más. One more verse. Hechos 4:24. Acts 4:31. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. After the prayer, the place where they were meeting was shaken. Dijeron, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. I'm sorry, I have the wrong place. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in it. Cuando ellos vieron que los apóstoles eran perseguidos, When they saw the apostles were persecuted, la iglesia no fue y se armó the church was not para defenderse. to be offended. No fue por espadas. It wasn't because of giving No fue their por back. cosas It naturales. wasn't because of natural things. Para defenderse de los que los estaban tratando de meter en la To cárcel. defend themselves from what they were trying to put Ellos them se in jail for. congregaron They congregated unánimes together en el mismo in the espíritu same spirit, y empezaron a orar. and they started to pray. La oración The prayer se convirtió en esa herramienta turned into that tool para crear una cobertura to bring a covering alrededor de lo que Dios quería hacer around what God wanted to do y de la obediencia que ellos querían and the manifestar. obedience that they wanted to manifest. Apliquemos este mensaje Let's apply this message para que usted se pueda ir con una aplicación so personal. that you can bring home a personal application. Quiero decirte, la promesa de Dios Padre es para cada uno de los que están aquí. I want to tell you the promise of God the Father is here for every one of us. Este es el tiempo para que tú estés convencido de su resurrección. This is a time where you're convinced of His resurrection. Este es el tiempo para que tú puedas ver el reino de Dios. This is a time where you can see the kingdom of God. Este es el tiempo para que tú vivas en el poder del Espíritu Santo. This is a time for you to live in the power of the Holy Spirit. Este va a ser un tiempo donde va a venir un bautismo espiritual sobre nosotros. This is time where a baptism of the Holy Spirit is going to come over El us. bautismo del Espíritu Santo. The baptism of the Holy Spirit. La llenura del Espíritu. The filling of the Holy Spirit. Empoderados por Él. Empowered by Him. Revestidos. Clothed by Him. Ungidos. Anointed by Y Him. la iglesia responderá. And the church will respond. La iglesia va a responder. The church will respond. Si usted está de acuerdo con este If you mensaje, agree with this message, yo le voy a pedir que se levante en I'm pie, going to ask you to stand levante up, sus manos al cielo raise your hands to heaven, y responda al Señor and respond to the Lord en adoración, and worship, porque hay un remanente because there's a y remnant, nosotros somos parte de ese and we're remanente. part of this remnant. Divino